La comunicación entre médicos y enfermeros es crucial para la seguridad clínica, la reducción de errores y la toma de decisiones. Está influenciada por la jerarquía y la urgencia, estructurándose en seis funciones de lenguaje. La primera de ellas es la función referencial informativa, es transmitir datos objetivos, claros y precisos sobre el paciente y alinea a ambos profesionales en una misma situación. Si falla, provoca decisiones médicas erróneas o instrucciones de enfermería inadecuadas. Por ejemplo, informar valores exactos de signos vitales o parámetros clínicos, como una glucemia de 20 miligramos o una diuresis de 400 miligramos. Su efectividad elimina interpretaciones subjetivas y optimiza el tiempo a respuestas médicas. Función apelativa. Se enfoca en el receptor para influir, modificar o dirigir su conducta mediante órdenes, peticiones o instrucciones directas. Relevancia en la salud y seguridad del paciente. Claridad vital. Las instrucciones del personal médico y de enfermería deben ser totalmente claras, directas y asertivas. Riesgo. Si un orden de vaga o poca hiperactividad puede causar errores graves, retrasos en la atención o fallas críticas de la comunicación, especialmente en emergencias como cardiorrespiratorias o como el código azul. Evaluaciones urgentes, solicitudes de presencia médica urgente ante el deterioro grave del paciente. Delegación de mando, delegación jerárquica y rápida, tareas de maniobras y reanimación. Importancia. Es la herramienta comunicativa fundamental para eliminar las confusiones en el entorno hospitalario, garantiza que el trabajo en equipo sea coordinado y inmediato y sin margen de error. Una orden clara es en el momento justo salva vidas. Cuando hay vidas en juego, no hay espacio para la duda ni para dar por sentadas, decir las cosas de forma directa y sin rodeos. En tercer lugar, tenemos la función mentalingüística, que fue desarrollada por Jacobson en 1960. Es cuando el emisor y el receptor examinan el lenguaje. El objetivo es definir términos y aclarar significados. Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda aplicar esa función utilizando la técnica del readback, que puede disminuir los errores de la medicación en más de un 80% en los hospitales y además mejorar la seguridad del paciente. Los pasos a seguir. Tenemos la técnica del readback, que el enfermero anota, lee y confirma la orden del médico antes de dar el medicamento. También tenemos la aclaración de las siglas, que se discuten términos confusos para aclarar su significado. Y la verificación de la dosis, que se establecen límites para escalas o concentraciones de infusiones. Un ejemplo clínico es cuando un médico ordena aplicar 1 de Cefax y la enfermera le responde: doctor, se refiere a 1 gramo del antibiótico cefazolina en 30... Ya va. Es el antibiótico cefazolina diluido en 100 mililitros de solución fisiológica para pasar en 30 minutos. Aquí se usa la función metalingüística, específicamente el readback, para precisar el nombre, la dosis y la dilución exacta antes de inyectar al paciente. La función fática. La función fática es una de las 6 funciones del lenguaje según las identificó el lingüista y fonólogo ruso Roman Jakobson en su teoría de la información de 1958. La función fática es aquella que se centra en el canal comunicativo que permite la transmisión física de información entre el emisor y el receptor. La función fática tiene lugar cuando se utiliza el lenguaje para iniciar o terminar una conversación, para verificar si el canal funciona correctamente o llamar la atención del paciente. De este modo podemos evitar las barreras en el canal y detener una interrupción o algún problema en la comunicación. Esto en enfermería se aplica al saludar al paciente, es decir, al saludo inicial o a la apertura del canal comunicativo. También tenemos cuando le preguntamos algo al paciente, es decir, tenemos una interrupción sin finalizar la conversación. Aquí podemos preguntar o decirle procesos, diagnósticos, entre otras. Y
la finalización o el término o terminar la comunicación. Prosiguiendo con la información o con los tipos de funciones, tenemos la función poética. Esta se caracteriza por la lengua literaria. Esta centra la atención esta centra la atención tanto en el mensaje comunicado como el código que le es propio, ya que esta le presta atención principalmente a la forma del lenguaje. Se trata además del lenguaje puesto en función de un efecto estético, es decir, llamar la atención del mismo modo en que se comunica un mensaje. Sin embargo, esta función no es exclusiva de la lengua literaria o de la poesía, sino que también le es propio de los juegos de palabras, los trabalenguas e incluso del habla coloquial. Esto lo vemos mayormente en las fiestas literarias, en el argot callejero, en los trabalenguas o los juegos de palabras y en los textos que tienen doble sentido o sentido figurado. En enfermería, la función poética hace referencia al uso de las metáforas o recursos literarios en el lenguaje clínico para describir algún procedimiento clínico, alguna experiencia de alguna enfermedad. Esto es importante en la medicina narrativa, ya que esto busca entender el sufrimiento del paciente sin tener en cuenta los síntomas técnicos o abstractos. Siguiendo con todo, podemos decir que tenemos para finalizar la última función, que es la función expresiva, emotiva o subjetiva. En este caso, esta función centra al emisor en el medio del mensaje, ya que su objetivo no es dar una orden ni describir un dato neutro, sino manifestar la vivencia personal, emociones o juicios de valor de quien habla. Una de las características clave sería el paralenguaje, que esto nos ayuda en el tono de voz y los gestos que determinan la intensidad del mensaje. Sería también la intuición y la alerta temprana. En áreas de salud, la corazonada o la angustia del profesional transmiten urgencia que no siempre reflejan los monitores. En este caso sería cuando activamos revisiones preventivas. En la humanización y empatía, no podemos decir que esto facilita la conexión entre colegas y la comprensión del estado del paciente, ya que nos ayuda más a expandir la conversación más de aquellos datos fríos clínicos que puedan hacer que el paciente se sienta incómodo. Y por último tenemos la seguridad del paciente. Esta expresión permite comunicar algunas dudas, sobrecargar los límites personales antes de que afecten la calidad de la atención. Para concluir con todo esto y finalizar, podemos decir que la comunicación en salud integra las funciones del lenguaje para brindar una atención segura y humana. En la referencial apelativa, los datos precisos e instrucciones claras, la metalingüística y la fáctica evita errores mediante la confirmación del mensaje, el readback, y mantiene el canal abierto. Mientras que la expresiva junto a la poética aportan intuición, alerta temprana, empatía frente al paciente, entre otras. En conjunto, este dominio permite tomar decisiones rápidas